Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Ellos me molestan, pastor, pero que sea cortito, por favor. Sí. Está bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por regalarnos este precioso tiempo como hermanos para poder pensar en estas verdades maravillosas. Y ahora, Señor, haciendo este fundamento clave de la iglesia, te pido, Señor, que nos des sabiduría, que me des, a pesar de mí, Señor, claridad en las palabras para poder guiar a mis amados hermanos en la estructura tan importante de la iglesia local. Señor, te pido que nos sostengas y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero recordar 2 o 3 cositas a manera de antecedente. En primer lugar, ¿qué es una política eclesiástica? La política eclesiástica son, vamos a decirlo así, las reglas del juego de la parte eclesiológica. ¿Cómo funciona nuestra iglesia? Cuando alguien viene a la iglesia, si alguien quiere ser parte de la iglesia, tiene que saber 2 cosas bien importantes. La primera es, ¿qué es lo que ustedes creen? Y como iglesia ustedes han afirmado el hecho de que sostienen la Confesión Bautista de Fe de 1689. Pero no solo qué creen, sino también cómo lo aplican. Y esa pregunta tiene que ver con la política, cómo se hacen las cosas, porque no es de más decirlo, que hay muchísima inconsistencia entre muchos que decimos creer, yo creo lo que dice la confesión, y en la práctica hacer algo completamente distinto a eso. Entonces, por eso es importante que eso sea la evidencia también de cómo funciona de manera consistente lo que nosotros estamos diciendo que creemos. Así que creemos en la confesión de fe y estamos tratando de organizar esta política para que sea claro cómo funcionan las cosas. En esta política que hemos estado revisando hay 11 artículos, hemos visto algunos de ellos y hoy solo voy a resumir lo que dice cada uno de ellos. El artículo 1 tiene que ver con el nombre, ya hemos hablado de eso. El artículo 2 con el propósito de la iglesia, hemos hablado de eso también. El tercero con la confesión de fe de la iglesia. El cuarto con el pacto de la iglesia. Y recuerden que aquí se hablaba del pacto de membresía. En el momento en que ustedes aceptan esta política eclesiástica, ustedes tienen aquí el pacto de membresía que se hace cuando alguien quiere ser parte de la iglesia. Para que alguien sea miembro tiene que ser creyente, tiene que estar de acuerdo con nuestra fe, un voluntario, pero también debe estar comprometido. Y el compromiso implica estar dispuesto a hacer este pacto de membresía. ¿En qué consiste el pacto de membresía? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios en 3 cosas específicas. El hecho de amarlo a través de mi adoración, que sea bíblica, exclusiva para Él, que sea regular, lo que tiene que ver también con mi andar en el mundo, el dar un buen testimonio, ¿verdad? Y así. También amar al prójimo tenía que ver con 3 direcciones. ¿Se acuerdan? El prójimo creyente que está dentro de la iglesia, ustedes como miembros. El prójimo creyente que no es parte de nuestra iglesia, otro hermano, ¿verdad? De otra iglesia. Y en tercer lugar, el prójimo inconverso, que puede estar dentro o fuera de la iglesia. Y hay un compromiso de amor delante del Señor con respecto a ellos. Así que ese es el pacto de membresía. El pacto de membresía es lo que establece la base de quiénes pueden y quiénes no pueden ser parte de nuestra iglesia. Eso nos lleva al artículo número 5, que fue la membresía de la iglesia. Ya revisamos esto también, ¿verdad? Cuando hablamos de la membresía, nosotros afirmamos que la iglesia es una iglesia autónoma. ¿Qué significaba eso? O independiente. Que no hay ninguna autoridad por encima de la iglesia, sino que la iglesia, y cuando yo hablo iglesia, hermanos, es siempre importante recordar, si esta es la iglesia está compuesta de miembros y de oficiales. ¿Ok? Entonces cuando decimos la iglesia nos estamos refiriendo a esto, no solo a esto. ¿Ok? Eso es un error común, pero es importante aclararlo. La iglesia se gobierna a sí misma. ¿Y cómo? A través de la libertad de los miembros y la autoridad de los pastores, que es lo que hemos estudiado en las llaves del reino. Ahora, creemos en esto. Por lo tanto, para que alguien sea introducido a la iglesia, vamos a poner esta flechita en esta dirección, para que alguien sea introducido a una iglesia, se requiere de que la iglesia lo evalúe.
¿verdad? Y eso significa participación de los miembros y la dirección de los pastores. Pero para que alguien salga de la iglesia expulsado, también eso implica a la iglesia. Eso es la libertad de los miembros y la autoridad de los pastores. Así que si nosotros tenemos en claro esto, el tema de la membresía va a estar completamente claro. Así que, ¿cuál es el fundamento de la membresía? Vimos cómo el Nuevo Testamento enseña eso. Vimos también los deberes de la membresía, que es lo que se demanda de los miembros. Pero luego vimos el proceso de membresía, ¿sí? Y aquí yo quisiera simplemente mostrarles rapidísimo el proceso en forma ilustrada. ¡Wow! Tiene imán. Tecnología sueca. Muy bien, entonces. Me voy a distraer. Si no, me voy a distraer después. Muy bien. Ahora, para poder mirar todos los procesos de la iglesia, hermanos, esto es lo más importante que yo les puedo enseñar. Para poder mirar todos los procesos de la iglesia, tenemos que ser consistentes con lo que creemos en nuestra eclesiología. En todo proceso de la iglesia, como recibir miembros, que es lo que vamos a mirar ahora, se requiere la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Entonces yo voy a hacer una división aquí, una línea, y voy a poner aquí arriba autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. ¿Ok? Vamos a mirar cómo estas dos cosas siempre están conectadas. En el proceso que está escrito en nuestra política, dice que el proceso comienza con una entrevista que tiene que ser llevada a cabo por los pastores. Por los pastores. ¿Y qué es lo que se hace en esa entrevista para que alguien sea recibido? Bueno, los pastores tienen que comprobar 3 cosas que son vitales para que alguien sea recibido en la membresía. Tiene que ser creyente, voluntario y comprometido. Con creyente, en esa entrevista, en primer lugar, los pastores tienen que hacerle preguntas como: ¿por qué crees que el Señor te ha salvado? ¿Cuándo crees que el Señor te salvó? ¿Cuándo comenzaste a ser cristiano? Esas preguntas tienen el propósito de llevar a la persona a dar testimonio. El Señor me salvó, mira, yo viví así, crecí en un hogar cristiano, o yo no crecí en un hogar cristiano, y el Señor me salvó cuando yo escuché esto, reconocí que era un pecador, ¿verdad? Esa es la profesión de la fe de alguien. Parece mentira, hermanos, pero aún entre cristianos evangélicos, esto es algo que no es claro. Hay muchísimas personas que dicen: no, yo soy cristiano, tengo años en la iglesia. Pero cuando les preguntan su testimonio, ¿cómo fue que el Señor te salvó? ¿Cuándo fue? Y no pretendemos una fecha, no pretendemos, pero sí el momento de la vida. Yo estaba en mis 15, o estaba en mis 18, o estaba en mis 31, y estaba viviendo así, y de pronto, aunque había escuchado eso muchas veces, fui confrontado por la palabra, y recuerdo cómo vi mi pecado y me arrepentí. Ese tipo de confesión es la que se espera. Ahora, ¿por qué tiene que empezar escuchando? Los pastores tienen que escuchar eso primero. Porque para poder proponerlo a la iglesia o recomendar que puedan escuchar el testimonio del hermano, tengo que estar seguro de que esa persona ha nacido de nuevo. Y entonces por eso le hago preguntas como pastor, como autoridad, con un mayor discernimiento. Le puedo hacer preguntas con gracia, pero con discernimiento. Porque ciertamente no todos van a poder dar la gran declaración teológica, pero tienen que estar los elementos. Y yo los puedo mirar, yo puedo decir: entiendo, sí ves la diferencia. Sí, pastor, yo no sé qué pasó, no lo puedo explicar. Solo sé que nunca más quise volver atrás. Entonces yo puedo ayudarlo. Ahora, como pastor, esto implicaría que a veces me voy a dar cuenta que la persona que está siendo entrevistada requiere un discipulado para enseñarle el evangelio, ¿sí o no? Así que el proceso se puede detener aquí mucho tiempo, porque hasta que no pasemos esta etapa, a veces requiere discipulado, enseñanza, tiempo. ¿Me hago entender? Así, cuando hablamos de entrevista, realmente no piensen en una entrevista como sentarnos a conversar solamente, sino el proceso que los pastores tienen que hacer. ¿Ok? Luego, voluntario. La persona que quiere ser parte tiene que saber qué creemos, y básicamente es una conversación sobre la doctrina. ¿Sabes lo que creemos? Sí. ¿Leíste la confesión de fe? Sí, pastor, le he leído. He estado en los estudios que están haciendo. ¿Y tienes alguna duda sobre eso? No, la verdad es que no estoy
convencido de lo que dicen, estoy contento. Ese tipo de conversaciones también son importantes. Ahora, esto también puede llevar a un discipulado, porque muchas veces las personas vienen de contextos o no vienen de ninguna iglesia, o vienen de iglesias donde no enseñaban lo que nosotros enseñamos. Entonces, eso requiere enseñanza también. Así que este proceso sigue estando largo, pero es necesario. El discipulado para conversión, el discipulado para entender la doctrina y finalmente el compromiso. Vamos a estudiar en 2 o 3 lecciones el compromiso. Cuando tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que amar a Dios de esta manera, porque esto es lo que Dios te demanda. Amar a tu prójimo de esta manera, porque esto es lo que Dios te demanda. Y esa comprensión es la que hace que Él pueda decir al final, yo estoy dispuesto a hacer ese compromiso. Lo peor que nos puede pasar, amados hermanos, es que los procesos de introducir a alguien en la membresía sean superficiales. ¿Eres creyente? Sí, ponle visto. ¿Estás de acuerdo con la fe? Nunca he escuchado la doctrina de la que dice la confesión, me dice 189, pero suena bien. Ponle visto. Todo lo que le pongamos visto de manera superficial, mañana va a representar un problema que puede ser muy serio. Porque se requiere la enseñanza. La enseñanza es vital. Pero esto también tenemos que reconocer que en el contexto que alguien venga podría ser muy diferente. Si alguien de Santo Domingo, Ecuador, de nuestra iglesia, viene aquí y quiere ser parte de su iglesia, quizá esto va a ser necesario y los pastores van a tener que sentarse a hablar, a preguntarle su conversión y capaz después de la conversión les va a mostrar la carta firmada por el pastor Jorge. Todo bien, pero tienen que seguir estando las preguntas. ¿Y estás de acuerdo con nuestra fe? Sí, pastor, yo era parte de la iglesia allá y nosotros tenemos la misma fe que ustedes. Muy bien. Aquí ya no necesito enseñanza si él está consciente de cuál es la fe. ¿Me hago entender? Y aquí necesito hacerle preguntas. ¿Estás dispuesto a hacer este compromiso? Sí, es el mismo que tenemos en Ecuador y estoy muy dispuesto a hacerlo. Listo. Eso sería un tiempo. Ahora, alguien que viene de un contexto completamente distinto, quizás estas mismas 3 cosas podría tomar 9 meses. ¿Me hago entender? Porque va acompañado de enseñanza. La clave es que se cumpla la meta que está ahí. Ahora, listo. Los pastores dicen, o el pastor dice, estamos de acuerdo. Este hombre realmente es un creyente, está de acuerdo con nuestra fe, está dispuesto a tomar compromiso. ¿Qué viene ahora? La libertad de los miembros. Entonces, dice nuestra política, se presenta delante de la iglesia el testimonio de esta persona por escrito y también se anuncia de que está dispuesto a ser miembro de nuestra iglesia. Y se le da a la iglesia 2 semanas, 3 semanas para que puedan tomar la oportunidad de leerlo, acercarse a la persona, invitarla a su casa, hacerle preguntas. ¿Por qué? Porque a la iglesia no se le puede imponer. Él es cristiano, acéptenlo. No, espere, pastor, espere. Él es cristiano, qué bueno, ven. ¿Y cómo fue que conociste al Señor? Así. Ah, qué lindo saber que es cristiano. Es una comprobación. Los pastores lideran, la iglesia comprueba que sea conforme a la palabra. ¿Me hago entender? Ahora, los pastores terminan entrevista, se presenta delante de la iglesia, se le da un tiempo y se hace una votación solemne para que la iglesia pueda recibir a este hermano. Ahora, no basado en ninguna otra cosa que no sea el hecho de que esa persona sea un creyente. Y para eso la iglesia tiene una responsabilidad. Se hace la votación solemne y esto vuelve otra vez hacia la autoridad de los pastores, porque ellos son los que le dan la bienvenida en un culto público. Se hace toda esta ceremonia de recibimiento y se recibe formalmente a ese nuevo miembro. ¿Me hago entender? Así que todo lo que hagamos en nuestra política para que sea apropiado debe ser hecho desde una perspectiva en la que se respete la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. ¿Ok? Esa confesión, pastor, que hace de fe la persona, ¿en qué momento conoció a Dios? ¿Es entre el pastor y la persona o tiene que estar los otros miembros? Muy bien. Aquí es entre el pastor y la persona. Aquí se lo da por escrito para que todos los miembros lo puedan leer, como que él cuenta su historia. Pero vamos a imaginarnos que usted le dice, mi hermana Patricia, lo voy a invitar a tomarse un café y unas empanadas chilenas. Usted lo sienta y no porque esté cuestionando lo que el pastor dice, sino porque usted quiere con libertad en su conciencia. Usted le invita, cuéntame cómo fue que el Señor, yo leí tu testimonio, pero cuéntame, me llamó la atención esto.
y usted lo vuelve a escuchar, porque tenemos la libertad de hacer eso. Y usted lo escucha y capaz que su alma encuentra una paz preciosa de decir, qué lindo, este es mi hermano, es mi hermano. Y entonces, pero esta parte es responsabilidad de los miembros. Leerlo podría ser parte de esa responsabilidad, invitarlo a mi casa o invitarle a un cafecito o quedarme conversando con él puede ser otra parte de esta misma responsabilidad. Y finalmente, cuando se hace la votación, esto es bien importante, nadie puede decir, yo no voté ese día porque la verdad es que yo no leí ese papel. Porque eso sería pecado, ¿sí o no? Porque esa es tu responsabilidad. Yo no, porque yo leí ese papel, pero a mí no me convenció. Eso es pecado, porque si no te convenció, tenías tiempo para poder haber hecho lo que tenías que hacer. Ahora, y si tienes dudas, pastor, sabes que yo invité al hermano, me encantó, es muy dispuesto, pero me pareció que no está tan seguro de su conversión. ¿De verdad? ¿Por qué piensas eso? Por esto, esas cosas pueden permitir que quizás se pare el proceso para poder empezar un discipulado. Hermano, sería complicado meter a un inconverso en la iglesia. Pero por el otro lado, solo les estoy dando los balances, no se debe pedir más cosas que las que pide Cristo Jesús en su palabra. Y eso es una profesión de su fe. Yo creo en Cristo. Y por el otro lado, una vida que no tropieza lo que está diciendo con sus labios. Porque si dice creer en Cristo y vive de otra manera, pues uno sabe, esa profesión no es creíble. Pero si lo dice y su testimonio en estos meses que le conocemos es coherente, no habría razón para que nosotros dudemos de algo que alguien está diciendo que cree en el Señor Jesús. ¿Me hago entender? El peligro es, por un lado, ser una iglesia muy liviana. Sí, es cristiano, bienvenido a la familia de la fe. Espérate, porque no es tan así. Pero por el otro lado, sería convertirnos en una iglesia legalista. A ver, repíteme cómo fue que hiciste esa oración. A ver, repíteme qué fue lo que pensaste con respecto a la justificación por la fe. Esa no es la actitud. ¿Me hago entender? Profesión y práctica. Y uno lo compara y dice, eso es lo que yo puedo ver. Ahora, recuerden, no depende de mí completamente, de mi discernimiento, aunque yo tengo que comprobar, porque el Espíritu Santo va a seguir revelando. Y si alguien que dice ser cristiano y vive como cristiano no es un verdadero cristiano, no es mi trabajo poder ver lo que yo no puedo ver. Va a ser mi trabajo marcar si en algún momento no está viviendo conforme a lo que he dicho creer. ¿Me hago entender? Así que este es el proceso para lo que tiene que ver con la entrada de una persona, la recepción de un miembro en la iglesia. En el mismo artículo, pero ahora en la sección 5... Pastor, sí. Pastor, respecto a la recepción cuando se hace pública, he visto muchas iglesias bautistas reformadas que hacen el espacio, se crea el espacio. No estoy muy seguro si es antes del culto o después del culto, donde se hace la recepción pública delante de toda la iglesia de las personas, y las personas dan su testimonio delante de la iglesia para que lo escuchen. ¿Se acostumbra a eso o ustedes en Santo Domingo lo acostumbran a hacer? Lo que normalmente hacemos es, se puede leer en público el testimonio. Esto es lo que dice el hermano y se lee el testimonio en público. El pastor, en el culto como una parte de los anuncios. Lo lees. Hermanos, recuerden que hay una copia ahí atrás para los que quieran llevarlo, ¿verdad? Vamos a copiarlo en el grupo de WhatsApp. Ahora que tenemos tecnología, no sacrificamos arbolitos. Pero la idea es que sea accesible para todos. ¿Me hago entender? Pero eso es solo una parte. La otra parte es la participación de la iglesia revisando, orando, mirando, comprobando. Otra vez, no como policía, sino con una actitud correcta. Es decir, yo quiero tener una limpia conciencia, levantar mi mano y decir, yo creo que es un creyente y es bienvenido en esta familia. ¿Sí? Eso es clave. Ahora, ¿cómo lo receptas? Esta parte de aquí. Nosotros lo hacemos en el culto público. Antes de que termine el culto, antes de la bendición final, después del sermón, se levanta el hermano y hace este compromiso públicamente delante de todos. ¿Sí? Y entonces la iglesia lo recibe como miembro. Entonces es como una ceremonia importante de recibirlo en la membresía. En nuestra política dice que se puede hacer también en la cena del Señor. Entonces cuando se celebra la cena, eso puede ser en el culto público o un culto aparte, se da el testimonio y se lo recibe, bienvenido a cenar, ahora eres miembro de la iglesia, que es también muy significativo, ¿verdad? El hecho de tener la oportunidad de cenar y decir, ahora soy parte de este cuerpo también. ¿Sí? Muy bien. Esto es introducción. ¿Qué pasa con la
terminación, cuando alguien sale de la membresía. Una vez más, siempre tiene que estar la autoridad pastoral y la libertad de los miembros. ¿Ok? Esto no es muy diferente de cómo pasa en la terminación. Lo único que pasa, lo único que es diferente es esto. Y quiero ver si me siguen aquí. Este proceso, antes de que llegue a las manos de los pastores, tiene que tener un contexto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, tienes que ir y reprenderle estando tú y él solos. Entonces, eso no empieza con hermanos, el hermano fulano ha cometido este pecado. Así no empieza la terminación de la membresía. Empieza en privado. Empieza con la exhortación que nos damos por el pecado que se ha cometido. Si ese hermano se arrepiente, ahí terminó el proceso. Pero si ese hermano no se arrepiente, entonces se llaman 2 o 3 testigos. Y como ya hemos hablado, no es un complot, sino gente que viene para ser de juez con respecto al tema, a ver si realmente eso es así. Y entonces siempre es recomendable que los pastores, si tenemos pastores, puedan ser parte de esos testigos, porque es una palabra que puede dar sí, y también equilibrio en madurez, ¿no? Un madurez. No estamos yendo aquí a decir a un hermano que es cercano a mí o a ti, le estamos diciendo a la autoridad de nuestra iglesia. Y él dice, lo que está diciendo este hermano es verdad, estás en pecado, tienes que arrepentirte. Ahora, por eso pongo esta flechita así, porque viene de antes, ¿verdad? Ahora, llega el tercer paso de disciplina. Dilo a la iglesia. La terminación empieza con el pastor anunciando a la iglesia lo que ha sucedido, los procesos que se han llevado a cabo, no solo para que sea informativo, porque no, la idea no es solo ser informativo, es que la iglesia pueda comprobar y pueda también trabajar en lo que eso significa, llamar al arrepentimiento. Cuando digo comprobar, no me estoy refiriendo a investigar el pecado, ¿verdad? Eso no es lo que se hace. Cuando digo comprobar, es comprobar que el hermano no está arrepentido, comprobar que el hermano tiene una mala actitud con respecto a su pecado, comprobar que realmente es un pecado de lo que se está hablando y se ha hecho el proceso correcto, que no se está marcando ahí simplemente porque el pastor se enojó un día, todos somos propensos a eso, se enojó un día, con que tú piensas, oh, muy bien, ahora vas a ver, reúnanse miembros, yo les voy a contar lo que el hermano fulano hizo, eso es pecado. Y eso no es parte del proceso bíblico. La iglesia tiene el derecho legítimo de que si el pastor lleva el tercer paso de disciplina y el pastor no explica el antecedente, la iglesia tiene que decir, pastor, discúlpeme, ¿se habló con él en privado primero? ¿Se hicieron los pasos bíblicos? Eso es lo correcto. La iglesia tiene el derecho de hacer eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo me paro aquí como pastor, yo tengo que presentar los argumentos y la evidencia de que realmente se ha llevado a cabo. Hermanos, hemos vivido este proceso en privado con este hermano por 1 año. He estado hablando con él, nada resulta. Entonces decidí llevarlo delante del otro pastor también. Y lo senté, él sabía un poco el tema, pero lo senté para que escuchara, para ver si yo me estaba equivocando. Y de pronto el pastor también me dio la razón. Y hemos estado llamando al arrepentimiento desde entonces a este hermano por 2 meses. Finalmente él ya no contesta el teléfono y no quiere hablar con nosotros. Y creímos que es necesario tener que traerlo delante de la iglesia, porque es lo que el Señor dice. Hemos amado a este hermano, le he dicho entre lágrimas que se arrepintiera, que no hiciera esto, pero él sigue en su pecado. Creemos en que Dios puede obrar de una manera poderosa aquí. Entonces, eso trae paz a la iglesia de saber, no es un problema personal, no es una cosa, una reacción intempestiva del pastor, porque somos propensos a todo eso. Pero el pastor, al dar el testimonio, la iglesia dice, se ha hecho el proceso bíblico. Ahora pasa a la libertad de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Llamarlo al arrepentimiento. Llamarlo al arrepentimiento, llamarlo al arrepentimiento. Entonces, no, digamos que en este caso, tristemente, no se arrepintió. ¿Qué es lo que viene ahora? Se hace una votación solemne en donde una siguiente reunión de miembros, el pastor dice, vamos a escuchar la evidencia de lo que ha sucedido. La hermana fulanita dice, pastor, traté de llamar y me dijo, si vas a hablar conmigo de ese tema, yo no tengo nada que hablar contigo. Luego el otro hermano levanta la mano y dice, traté de llamarlo,
realmente me dijo, mira, yo no quiero hablar ni contigo ni con nadie, a mí no me importa lo que ustedes piensen. Tristemente es así en la vida real. Entonces, Pastor, una pregunta. Y en ese caso, que una vez hablando con uno en las reuniones de pastores, contaba un pastor que la persona se fue y ni siquiera le abría la puerta. O sea, la persona se cerró en su casa y no abría la puerta y le golpeaban y la persona no le abría la puerta al pastor para explicarle los motivos del abandono de la membresía y eso, porque la persona abandona sin ni siquiera... Ahí que se hace, o sea, la persona no contesta el teléfono. irse rápido para que no le llamen la policía diciendo que está... Sí. Yo quisiera decir algo. ¿Y qué pasa cuando supongamos que la persona se va de la iglesia y no lo va a buscar ni un pastor, ni un hermano, ni nadie le va a golpear la puerta? Sí. ¿No creen que eso es doloroso? Aquí creo que es doloroso, pero aquí... La persona puede haberse ido no por una circunstancia mala, sino simplemente por un momento que a lo mejor algo le dolió. Aquí es donde viene la participación de la iglesia. Si el pastor dice, esto es lo que ha sucedido, la iglesia tiene el derecho legítimo de decir, pastor, ¿y se lo ha buscado? Claro. No se lo busca, pastor, no podemos seguir con el proceso si no se lo ha buscado. Vamos a organizarnos para ir a buscar al hermano. Eso es parte de la libertad de la iglesia. Claro, porque la persona se puede sentir un poco amada. Sí. Claro, me surgió un problema, me fui y no vino nunca un hermano a golpearme la Eso- puerta, y ni el eso es pastor, correcto, como y las eso... 100 ovejas, dejó que la oveja se perdiera. Pero primero, siempre la gente que actúa mal va a buscar una manera de excusarse. Lo que nosotros tenemos que hacer es quitarles todas las razones de excusa. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque se pueden excusar diciendo, sí, yo hice esto, pero tú no hiciste esto. Y eso no le ayuda a su alma. Tú no hiciste esto, perdóname, lo voy a hacer. Te voy a ir a buscar. Entonces, no se puede seguir en el proceso si no se comprueba que todos los pasos se han hecho correctamente. Porque toda persona es pecadora y cualquier persona en un momento de presión, por diferentes circunstancias, puede alejarse de la iglesia y necesita, como dice usted, alguien que la vaya a buscar, Sí. como las 100 ovejas. Sí, eso es Le busca correcto. 99 y se fue a buscar la perdida. Eso es correcto. Y si no viene nadie a buscarla, pucha, se pierde más. Sí. Claro. Perdón, por lo que yo entiendo, o sea, en este proceso de disciplina no es un proceso que se haga en una semana, No. en un mes o algo así. O sea, este es un proceso largo donde se intenta por todos los medios humanos posibles Sí. de que el hermano, la persona que haya sido encontrada en pecado, haya sido confrontada en los pasos que dice la Biblia, pueda arrepentirse. Correcto. Y, o sea, tomando en cuenta siempre de que en uno de los puntos anteriores a la disciplina, dice de que nosotros debemos confesar, amar al Señor, pero también tener ese compromiso con nuestro propio, Sí. con nuestros hermanos. Entonces, después de todo ese proceso, o sea, hay un proceso en el que se da la oportunidad de poder buscar, usted contaba un caso que pasó en su congregación, por ejemplo, de que no ha sido un proceso corto, han durado años y al final de cuentas, o sea, se quedó en que no se podía hacer más y se tomó la determinación. Correcto. Por eso estas partes son bien importantes. Ya no vino a la iglesia. Estamos aquí. No vino a la iglesia, hay que ir a buscarlo, porque antes de presentarlo delante de la iglesia, tiene que decirse, fui a buscarlo y él me dijo, no me busques porque a mí no me interesa ser parte de esta iglesia. Eso es otra cosa. Y entonces los hermanos lo llaman a que se arrepientan. ¿Cómo vas a decir eso? Vuelve, te amamos. Aquí no hay abuso ni de la iglesia ni de los pastores, sino una participación real. Ahora, les voy a decir una cosa, solo para que quede grabado en la mente de nosotros. No congregarse es cometer un pecado, porque hemos hecho un compromiso. Entonces, normalmente funciona así. No me congrego, nadie me buscó, me resiento. Ahora entiendo, eso es humano y a veces se necesita. La gente se resiente y a veces lo que necesita es un abrazo. Ahora, pero no siempre eso es realmente el caso. Pero la gente que necesita un abrazo después demanda otro abrazo y después otro abrazo y después otro. Y uno se da cuenta que el problema no es que necesitaba un abrazo o alguien que lo escuchara. No quiere amar a Cristo, no quiere seguirlo.
lo cual evidencia que tarde o temprano termina llegando a ese mismo proceso. Pero que nunca quede, esta iglesia no me buscó, o este pastor no me buscó. Amén. Por eso digo, hay que quitar todas las razones de excusa que la gente pudiera dar. Es que mi pastor nunca me llamó, entonces lo voy a llamar. Para que sepa, yo le puedo pedir perdón, pero le voy a decir, yo te pido que me perdones por no haberte llamado, pero lo que estás haciendo no está bien. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar. Sí, pastor, lo que pasa, no, ven, haz las cosas bien. Y eso es lo que hace que realmente busquemos su alma. Así que hay que vivir este proceso completo, ¿ok? Entonces, se habla, la iglesia comprueba, se hace una votación después de haber hecho todos los pasos, gentil y publicano. ¿Qué quiero decirles? Miren el orden otra vez. Autoridad de los pastores, libertad de los miembros. No lo hace el uno o el otro, se hace juntos, en conjunto, para que se pueda comprobar y al mismo tiempo dirigir a la iglesia al lugar correcto. ¿Sí, mis hermanos? Una sola pregunta. Sí. La votación es para, así como se hace la votación para recibirlo, esa votación es para sacar a la persona. Correcto. La Correcto. pregunta es ahí el porcentaje, cómo funciona. Sí, aquí tenemos nosotros, dice, porque puede que la mitad de la iglesia esté de acuerdo que la persona no es un creyente y haya que sacarlo. Hay otra mitad que está diciendo, no, sí es un creyente, pero está en desánimo. Y puede haber ahí también un problema también entre los hermanos. sí, pero lo que pasa es que por eso se debe tomar un poco más de tiempo. Si hay una diferencia de pensamiento, pastor, lo que pasa es que creo que vamos muy rápido. Bueno, vamos a esperar un mes más. Vamos a darle un tiempo más. Vamos a seguir clamando. Eso es parte de la práctica. Pero si hay una iglesia que después de todos esos procesos está dividida en su votación, hay una parte que tiene que ser exhortada. Porque ahí eso no es una democracia. ¿Qué dice Dios? Que los que no se arrepienten, se han hecho todos los procesos, sí. Se lo ha llamado al arrepentimiento, sí. Se lo ha amado, sí. Se le ha dado tiempo, sí. Entonces no puedes decir que no. Porque si no sería desobedecer a Cristo, porque claramente Cristo lo está diciendo. Entonces, pero tiene que haber sensibilidad porque sí hay cosas sensibles. A veces hay familia involucrada. Te estás metiendo con mi mamá, te estás metiendo con mi hermano. Bueno, por amor a ese hermano, vamos a ser más pacientes y a llevar un poco más para que sepa que no es una falta de amor hacia él o hacia su familia, que es realmente la claridad de cómo se tiene que tratar el pecado. Y eso es bien importante, es parte de la sabiduría que Dios le tiene que dar a los pastores. No está de más decir que hay iglesias que se han dividido por causas de disciplinas mal ejercitadas. Y por eso la reacción pecaminosa de iglesias es decir, nosotros no disciplinamos aquí. Pero eso no es lo que Dios manda. Es hacerlo bien, es comprobarlo bien. Y cuando hay alguien que no está de acuerdo, entonces tiene que preguntársele el por qué. Yo estoy seguro que aquí dice, dame un segundito. Dice, las personas deben ser excomulgadas solamente a través del voto mayoritario de la iglesia. Entonces, 50 más 1 es suficiente para poder sacarlo. Ahora, eso va a permitir uno siempre espera unanimidad y es lo que ustedes deberían buscar. Si lo estamos haciendo, no se trata de que me guste o no me guste, se trata de que esto es lo correcto, lo que Dios manda. Y cuando uno hace lo que Dios manda, uno tiene paz, aunque lo haga llorando. Y entonces, cuando no hay esa unanimidad, porque a veces no la hay, el voto mayoritario es suficiente para poder determinar la sentencia. Eso está escrito aquí en la política. Así que eso va a ayudar en momentos de controversia a saber qué hacer con respecto a eso. ¿Ok? Muy bien. Esto solo lo puede hacer el pastor, gentil y publicano, pero no lo puede hacer sin esto. Sin que los miembros hayan votado, dar su consentimiento sobre el hecho de que esto es verdaderamente un pecado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Estos son los temas más complejos de todos, pero son importantes. Espero que estemos tomando toda la claridad sobre el tema porque y de alguna manera estoy aplicando lo que hemos aprendido. Solo que aquí ya está escrito en nuestra política. ¿Ok?
La última sección de este artículo 5 habla de la restauración de los miembros. Y eso es muy lindo también. Así como nosotros podemos expulsar cuando no hay arrepentimiento, cuando se muestra arrepentimiento verdadero, se puede recibir de vuelta a aquellos miembros, o que ya no son miembros, pero que se arrepienten y que muestran que verdaderamente son cristianos. Nosotros tenemos, a veces, como les he contado, vienen personas que fueron parte de la iglesia y que fueron expulsados y se congregan con nosotros. Y siempre con la esperanza de que puedan en algún momento manifestar un verdadero arrepentimiento y ser restaurados a la comunión. El hecho de que estén con nosotros quizás muestra que la forma en la que se actuó no fue ni siquiera injusta para ellos, ni siquiera ellos lo vieron como injusto, porque si no, no nos quisieran. Sin embargo, no los recibimos simplemente por volver, sino que tienen que dar muestras de un verdadero arrepentimiento, y son gente que uno ama, porque son parte de nosotros. Piensen en esto, podría ser uno de ustedes mañana. ¿Qué es lo que se requiere? Arrepentirse. Pablo le dice a la iglesia, al de los Corintios, recíbanlo. Ya fue juzgado su pecado, ahora recíbanlo, perdónenlo, consuélenlo. Y eso es parte de lo que también tenemos que aprender. ¿Sí? Mi hermana querida. Pastor, y si estos miembros expulsados regresan, ¿tienen que llevar nuevamente el proceso para ser miembros o ingresan de manera automática? Sí, no, ellos deben llevar un proceso que va a ser, digamos que volvemos al principio, la entrevista con los pastores. ¿Por qué estás con nosotros otra vez? ¿Qué piensas de lo que pasó? Y tenemos que tener esa conversación naturalmente en algún momento, ¿verdad? Normalmente se le da tiempo que esté con nosotros, se lo ama, se lo recibe, se lo abraza. Y luego, ven, vamos a sentarnos. Me encanta que estés aquí. Cuéntame qué fue lo que pasó y por qué regresaste. Y eso va a permitir ver, pastor, el Señor me salvó. Oh. Entonces ya no voy a necesitar enseñarle la confesión ni eso porque ya la sabe. Pero quizás voy a tener que preguntarle, ¿estás dispuesto a hacer este compromiso ahora? Sí, bíblicamente, sí, pastor. Y entonces, ahora tengo que traerlo a la iglesia. Y la iglesia tiene que comprobar que sea así. Y luego se hace la votación y luego se lo recibe. Entonces, es un proceso verdadero de restauración que no necesariamente tiene el mismo tiempo que cuando recibimos a alguien por primera vez, pero debe tener un procedimiento similar. Los pastores dirigen, la iglesia comprueba, la iglesia está de acuerdo, consciente, y el pastor recibe. ¿Sí? Esa figura creo que es importante en las diferentes partes de nuestra vida como iglesia. ¿Sí? Muy bien, eso también está aquí. Artículo 6. No se asusten que vamos a mirar en resumen, después ustedes lo tienen que leer con ese compromiso serio, pero quiero mostrarles solamente algunas cosas bien importantes. El artículo 6 no revisamos nada de esto, es de los oficiales. Ok. Voy a leer lo que dice y luego lo explico brevemente. Sección 1. Afirmación general. Solamente el Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Él ha ordenado que las iglesias individuales sean gobernadas por Él a través de oficiales que Él mismo ha designado, los cuales son dotados por su Espíritu con los dones y gracias necesarias para cumplir con la obra que les ha sido encomendada. Estos oficiales gobiernan respetando los derechos y libertades de toda la iglesia expuestos en las Escrituras. Cristo ha ordenado que las iglesias locales sean dirigidas por los ancianos y ministradas por los diáconos. Fuera del oficio de los ancianos y los diáconos, las Escrituras no reconocen ningún otro oficio que continúe en la iglesia el día de hoy. ¿Qué es lo que se reconoce aquí? La autoridad de los pastores como algo dado por Dios. En segundo lugar, que dentro de los oficiales que hay en la iglesia hay solamente dos tipos de oficiales: pastores y diáconos. Los pastores son los que gobiernan, los diáconos son los que sirven o los que ministran. Y eso es bien importante, solo para poder aclarar algo. Cuando nosotros, voy a dejar eso ahí porque seguramente vamos a repetirlo ahora en la lección, pero cuando nosotros pensamos en oficiales, nosotros estamos pensando en ancianos, que son también pastores o son obispos, pero es lo mismo, y diáconos. Cuando hablamos de pastores, los pastores gobiernan.
¿verdad? Ancianos, obispos, pastores, lo mismo. Gobiernan. Los diáconos ministran, sirven. Los pastores dirigen. Los diáconos ejecutan. Por ejemplo, de una manera práctica, hablando del dinero de la iglesia. La iglesia debe hacer un presupuesto. ¿Quién debe proponer o dirigir ese presupuesto? Los pastores. Hermanos, esto es lo que les propongo. Sería bueno que pudiéramos considerar. Los pastores dirigen. La iglesia entonces revisa, discute, ¿verdad? En una misma reunión de miembros. Se aprueba o se consiente con una votación y entonces se determina, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, de esa manera el presupuesto también es una forma en la que la iglesia puede ver la autoridad de los pastores, pero la ejecución de ese presupuesto puede estar en las manos de los diáconos. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Bueno, vamos a sostener este misionero, vamos a pagar este arriendo, vamos a hacerlo de acá. Los diáconos son los que se encargan de colectar el dinero, de llevar todo lo que tiene que ver con las cuentas de la iglesia y hacer que se paguen las cosas que hay en la iglesia. Los diáconos son los que permiten o sirven a los pastores para que la obra a la que ellos han sido llamados no sea estorbada. ¿Qué hacen los pastores? Predican, oran, dirigen a la iglesia y todo lo que ellos tengan que hacer adicional les quita tiempo de poder hacer esto otro que es a lo que ellos han sido llamados. Así que los diáconos tienen un ministerio bien importante en la iglesia, pero, solo como una aclaración, el diácono no es el escalón 1 que te lleva al escalón 2, que es ser pastor. Diácono y pastor son dos cosas diferentes. Y para ser pastor no tienes que ser diácono primero. Para ser pastor tienes que tener un llamamiento de parte del Señor en tu corazón, un anhelo y los dones que la iglesia puede reconocer. Y para ser un diácono no necesariamente tienes que tener un llamamiento, pero sí los dones y el reconocimiento de la iglesia. Para ser pastor tienes que saber enseñar y tienes que saber gobernar. Para ser un diácono no. Pero sigue siendo una posición honrosa. Y claro, un deseo, porque el servir tiene que ver con poder poner tu tiempo, poder hacer un esfuerzo para que puedas estar haciendo lo que hace un diácono. Pero no es lo mismo que la tarea de ser llamado a ser un pastor. ¿Me hago entender? Así que estos son los dos oficios. Ellos gobiernan, ellos ministran. ¿Sí? Es como ¿cómo se llama? No se puede decir, tiene un nombre cuando uno tiene una empresa, es como un contador, que él está a cargo de todo, el del pastor se puede ayudar a que las cosas salgan mejor, la economía. Correcto. Hablando del oficio de pastor, sí, es el supervisor. Esa es la palabra, obispo significa supervisor. Roberto. No, simplemente para hacer una aclaración sería la parte administrativa y la parte operativa. Correcto. Fíjense que hay un problema en algunas iglesias evangélicas cuando no ven esta distinción. Pareciera que dijeran, los diáconos son los que se encargan de la parte económica, los pastores de la parte espiritual. Esa distinción no es bíblica, porque la parte económica también se tiene que llevar a cabo de manera espiritual. Entonces los pastores son los administradores por excelencia y los diáconos son los que ejecutan todas esas cosas que se ha llevado en un proceso bíblico. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien, la sección 2 habla de los prerequisitos. Estos prerequisitos tienen que ver con el hecho de que sean hombres dotados, que la iglesia los pueda reconocer, tal como la Biblia lo enseña, y eso aparece aquí. También se aclara en nuestra política, dice, aun cuando reconozcamos el valor de los dones que Dios le ha dado a la mujer y el maravilloso soporte que ellas rinden a los oficiales de la iglesia, la Biblia prohíbe que ellas ocupen tanto el oficio pastoral como el diaconado. Por lo tanto, las mujeres no serán nominadas, elegidas ni ordenadas para ocupar estos oficios en la iglesia. Es también contrario a las Escrituras el que una mujer ejerce liderazgo o sirva como cabeza en una reunión formal de toda la iglesia a través de liderar la oración, conducir la adoración, leer las Escrituras, dirigir el canto congregacional o administrar los sacramentos o ministrar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Esto es simplemente la aclaración de que nosotros no creemos en el pastorado femenino, ni tampoco en el diaconado femenino. ¿Y cuál es la razón? Que la cualificación bíblica es marido de una sola mujer. Así que no se habla realmente de las pastoras o de las diaconisas. Ahora, hay explicaciones, pero la Biblia usa la palabra diaconisa.
Es una traducción de la Biblia que usa la palabra diaconisa y que es una transliteración de la palabra diácono, que simplemente significa servidor. Entonces, como oficial, solo los hombres. En la práctica, hombres y mujeres, todos tienen que servir. Pueden servir, claro. Marido de una sola mujer, explíquemelo más. Sí, marido de una sola mujer, Porque básicamente lo que significa es que no viva una poligamia. ya. Ok. Sí, pero en la base que usted está hablando de que la mujer no puede ocupar ningún cargo. Es que no puede, asocia con eso? es que ella no puede ser marido de una mujer. Ah, ahí por eso. Correcto. Tengo que preguntar porque no me puedo quedar. No, está muy bien, muy bien, muy bien. El hecho de que diga que el pastor o el diácono deben tener el requisito de tener una esposa es algo que ya no se podría mirar como una mujer cumpliendo ese oficio. Ya. Esa sería la idea. Muy bien. Muy bien, entonces, esos son los prerequisitos. Ahora, solo una cosita más. En el culto público, dice también que como nosotros no vemos esa parte del oficio de la mujer, tampoco la mujer debería ejercer esa autoridad cuando la iglesia se reúne de manera formal. Ahora, aquí hay que hacer una distinción bien importante y quizá pueda ayudarles en el futuro en muchas cosas. Hermanos, una cosa es la reunión formal de la iglesia y otra cosa son reuniones donde hay parte de la iglesia reunida o cosas que tienen una connotación familiar. El culto que ustedes celebran en su casa con sus hijos, que el culto familiar, no es un culto formal de la iglesia. Entonces, ¿significa que entonces mi mujer no puede leer la Biblia? No, claro que puede. ¿Significa que no puede orar? Claro que puede, porque no es el culto de la iglesia, es un culto familiar. Yo puedo estar enseñando la palabra. Ahora, se esperaría que el hombre tome la iniciativa porque es parte de la marca distintiva del líder del hogar, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia, nos sentamos, vamos a orar, ¿verdad? Y que el papá pueda hacerlo como una especie de sacerdote en su propio hogar. Sin embargo, la esposa no está limitada, es decir, tú no puedes hablar cuando estamos reunidos haciendo el culto familiar, porque eso no es un culto formal. Nos reunimos a estudiar un discipulado en mi casa, 5 parejas y mi esposa y yo. Hermana, ¿qué piensa usted de esto? Yo esto, pastor, esto. Muy bien, es completamente legítimo que la hermana participe en esa reunión porque no es un culto formal. ¿Me hago entender? Esa es la distinción. Ahora, cuando la iglesia es convocada a adorar al Señor en el día de reposo o cuando hacemos culto de oración y la iglesia está reunida, las hermanas no deben ejercer autoridad sobre los hombres. Lo cual significa no deben dirigir las canciones, no deben leer la Biblia públicamente, porque eso es una manera de dirigir la adoración. Y eso le corresponde a los pastores y los pastores a los hombres a quienes puedan derivar también esa responsabilidad. ¿Ok? Así que si ustedes hacen esta distinción, van a poder vivir en una libertad de no decir, uy, yo ya no puedo hablar nada porque... No. Es el contexto, hace toda la diferencia. Y el día domingo, ¿qué papel cumple la mujer dentro de la iglesia? Dice 1 Timoteo capítulo 2. En el sentido de que estamos, todos, como dice usted, el pastor está adorando, todo, Sí. y su esposa, ¿qué papel cumple en el sentido si hay que hacer algo aquí en la iglesia no va a poder hacer nada? No, lo que no puede es ejercer autoridad. Ah, pero puede cumplir su rol por ser si tiene que ver los niños. Por supuesto, sí, claro que sí. Ejercer autoridad es, pónganse de pie, o cantemos esta canción, o abran sus Biblias. Eso ejerce autoridad sobre el pueblo de Dios reunido. Pero el hecho de servir o ayudar es parte de la vida de todo cristiano todo el tiempo. Una pregunta. Nosotros los viernes, por ejemplo, nos reunimos y hacemos un estudio bíblico. Esa reunión que nosotros tenemos, ¿usted la puede considerar como una reunión, digamos, pública o una reunión que no es pública, en el sentido de que en esa reunión que nosotros hacemos los viernes, ¿podría una hermana llevar un estudio bíblico? ¿Qué piensa usted? Pienso que siempre que hayan hombres, el hecho de que una hermana lleve un estudio bíblico iría en contra de lo que nosotros enseñamos. Entonces, sería diferente. Pastor, ¿usted cree que una hermana yo podría pedirle que lea un texto? A ver, vamos a leer estos 3 pasajes. Tú lee usted lea y allá. ¿Pueden? Eso sí. Pero dirigir la enseñanza, creo que cuando se trata de una iglesia reunida o en partes o general, debería haber un reflejo de lo que hacemos para adorar al Señor. Cuando está dentro del vínculo familiar, no hay problema.
Entonces, por ejemplo, muchas veces estoy fuera de mi casa por el ministerio y mi esposa tiene que reunir a mis hijos y ella les predica la palabra. Y ella está ejerciendo una autoridad como mamá. Y eso es correcto. Ahora, cuando yo no estoy en la iglesia, ella no es la que predica. Espero que todos estén claros con eso, ¿verdad? Yo no estoy, pero mi esposa se quedó predicando, así que tranquilo. Sí, sí. Entonces, esa es la diferencia. ¿Me hago entender? Esa es la diferencia. Pero si ustedes lo aprenden a distinguir, van a poder distinguirlo en el tema de la música, por ejemplo. Hay música que no es permitida, no es coherente con la adoración que hacemos congregacionalmente. Pero hay música que yo puedo escuchar en mi carro, ¿verdad? Hay una distinción. Entonces eso hace que uno pueda vivir en libertad. Y no es que es una hipocresía, sino que hay principios que están marcados para diferentes momentos o diferentes circunstancias. Y eso nos da libertad en la vida cristiana. ¿Sí? Solo no pueden escuchar rap cristiano, eso no estaría bien. No. Hay algunas canciones de rap que están buenas, pero después les recomiendo eso. Muy bien. Muy bien. Sección 3. Los ancianos. ¿Qué es lo que dice de los ancianos? Bueno, voy a leerles simplemente y vamos comentando lo que es importante. Aquellos que hayan sido llamados y equipados por Dios para dirigir y enseñar en la iglesia son identificados como ancianos, obispos o pastores, y estos 3 nombres designan uno y el mismo oficio en una iglesia neotestamentaria. Obispo, pastor y anciano son 3 palabras diferentes para hablar del mismo oficio. ¿Ok? Segundo, todo aquel que anhele el oficio pastoral debe evidenciar al pueblo de Dios las cualificaciones personales de su hogar y ministeriales establecidas por las Escrituras. Noten, si alguien quiere ser pastor, ¿qué es lo que tiene que evidenciar? Cualidades bíblicas. Y se las tiene que evidenciar a la iglesia. La iglesia debe comprobar, eso es bien importante. 3. Debido a que la autoridad de los ancianos en la iglesia es un ejercicio de autoridad humana en la casa de Dios, existen altas prerrogativas, así como importantes limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la autoridad? Hermanos, esto es más importante de lo que yo les puedo explicar. Cuando no hay límites, hay problemas. Y por eso es importante poner los límites. ¿El pastor tiene autoridad, sí o no? Claro que sí. ¿Pero tiene todo tipo de autoridad en todo tipo de cosas? No. Por eso es importante poner las líneas. Sí tiene autoridad. Autoridad para predicar la palabra, para llevar a cabo el ministerio, para dirigir a la iglesia. ¿Pero en qué cosas no tiene autoridad? Bueno, vamos a ver cuáles son estos límites. Primero, es una autoridad divinamente delegada. Por lo tanto, ellos están bajo autoridad. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que no es un monarca sobre una nación sin leyes, donde él es la ley, sino un monarca, déjenme usar este ejemplo, alguna vez lo escuché, un monarca jugando básquet en un torneo. Ese monarca y todo lo que él quiera, no puede botear 2 veces la pelota y caminar, o no puede pisar la línea y seguir. No puede. Porque hay reglas a las que él también se somete. Y el pastor tiene autoridad, pero la autoridad está sometida a lo que dice la palabra de Dios. La autoridad de los ancianos no incluye el derecho de tomar decisiones unilateralmente. Esto es lo que significa eso. Como si esta parte no existiera, el pastor no tiene la autoridad de hacer esto y luego ir a esto directamente. Hermanos, este hombre cometió un pecado, gentil y publicano. No puede hacer eso sin esta parte de aquí. Hermanos, este es un creyente, bienvenido a la membresía. No puede hacer eso. Necesita eso. Eso sería unilateralmente, solo esta parte de arriba. Tercer lugar, la autoridad de los ancianos está limitada a la esfera de la iglesia local. Ellos no pueden requerir consecuencias por el pecado más allá de la disciplina de la iglesia, ni tampoco invadir la esfera de otras autoridades humanas como los esposos, los padres, los gobernantes civiles, los empleadores. Me parece que le estás pagando muy poco a este hermano en su trabajo, tienes que pagarle más. Eso no puede hacer un pastor. Yo puedo aconsejarle. Bueno, creo que no es justo, creo que podrías, pero yo no puedo imponerme sobre eso porque esa no es mi esfera. Yo tampoco le puedo decir a un esposo,
mira, este colegio es donde tus hijos deben estudiar y debes hacer homeschool, y no importa, si vayas preso, no importa, porque yo te lo ordeno, yo soy como Cristo hablándote. Yo no puedo hacer eso. Estoy haciéndolo de manera exagerada y fea para que puedan sentir claramente cuáles son los límites. El pastor me puede aconsejar. Mira, veo que tu hijito está teniendo algunos comportamientos que no son buenos. Revisa un poco el contexto, mira qué está pasando. Y si es necesario, cámbialo de escuela. Sálvalo, ayúdalo. Eso yo puedo hacer como pastor. Pero tomar decisiones sobre él, no puedo. Porque sería meterme en una esfera que no es la mía. ¿Ok? Eso es bien importante. Tampoco le puedo mandar a la gente a hacer cosas que la Escritura no manda. Tampoco puedo ordenar la casa de Dios simplemente en mi propia idea. No puedo. Yo debo hacerlo conforme a la autoridad de la palabra de Dios y dentro de mi esfera de autoridad. ¿Se entiende, mis hermanos queridos, esto? Cuarto, la autoridad de los ancianos está condicionada por el hecho de que ellos mismos son miembros de la iglesia local. Los pastores no están fuera de la iglesia o no están por encima de la iglesia. Los pastores tienen autoridad sobre la iglesia, pero siguen siendo parte de la iglesia. También la autoridad de los pastores es la misma autoridad. Si hay 2 pastores, 3 pastores en una iglesia, el pastor que plantó la iglesia no tiene más autoridad que el segundo y el que vino tercero menos. Todos tienen la misma autoridad. Si son pastores, todos tienen la misma autoridad. ¿Sí? Pero, termina diciendo nuestra política, pero es una autoridad muy real. Es completamente real. No es una autoridad pequeña, aunque la hemos limitado y la hemos especificado para que nadie se pase los límites, sigue siendo real y los pastores tienen una autoridad real. ¿Sí? Muy bien, volviendo a los aspectos generales, un aspecto crucial del deber de los ancianos es la supervisión del rebaño. Cumplir con este deber incluye, cuando sea posible, visitar las visitas pastorales regulares a cada uno de los miembros de la iglesia. Otro aspecto crucial de los deberes de los ancianos es el liderazgo con respecto a las reuniones y la adoración. Una parte importante de este trabajo pastoral es liderar. Los pastores lideran y por lo tanto ellos son los que tienen que designar qué es lo que le hace mejor a la iglesia. Vamos a empezar un estudio bíblico los viernes o vamos a reunirnos por este mes para hacer algo especial los lunes porque necesitamos reforzar esta doctrina. Eso es parte de su autoridad y ellos lo pueden hacer. Aunque el Nuevo Testamento enseña claramente que podría haber ancianos que no sean sostenidos económicamente por la iglesia, los ancianos que gobiernen bien y especialmente aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina serán, en cuanto sea posible, sostenidos en sus necesidades materiales, desenredándose así de las preocupaciones de cualquier otra vocación según sus dones, las necesidades y la capacidad de la iglesia y la dirección que Cristo les dé. Hermanos, ser sostenido económicamente como un pastor es algo completamente legítimo y es algo que como iglesia deberíamos siempre buscar. Ahora, ¿pero qué hacemos si hay 2, 3 pastores? Bueno, no necesariamente todos tienen que ser sostenidos económicamente y para eso se necesita pensar en mucha sabiduría, dirección, circunstancias que a veces son diferentes. Vamos a pensar que hay un hombre que va a ser pastor y que está pensionado. Y hay otro que recién está empezando su familia y está en la flor de su trabajo. Entonces las circunstancias no son las mismas. Y se podría usar de esa sabiduría buscando consejo, buscando ayuda y buscando finalmente que la iglesia esté de acuerdo con ese mover. ¿Me hago entender? Que sea algo justo, que sea algo apropiado. Todos votan. Sí, donde todo se pueda balancear correctamente. Porque no es que para ser justos vamos a dividir la ofrenda que tenemos en 2, porque quizás podríamos hacer un mejor trabajo si solo le damos a uno, si el otro está tranquilo con las cosas que tiene. Dice, no, démosle a este pastor, él va a enseñar más. Y así. Yo siempre digo, tengo un amigo médico muy querido, un excelente pastor, que su economía es diferente a lo que una iglesia podría pagar. Es el mejor cirujano en su país de ciertas cosas que solo él hace. Y entonces, él no está buscando ni pretendiendo que la iglesia lo sostenga, pero es un pastor que enseña fielmente y predica. Pero hay otros donde él ha dicho, no, a él apóyenlo económicamente. Yo puedo
todavía balancear mis horarios. Y eso es legítimo. Y no es que el uno es más pastor que el otro, o el que está a tiempo completo tiene más autoridad que el que tiene que trabajar. La idea es que se pueda buscar un buen balance en esa realidad. ¿Sí? Pidan un buen consejo cuando lleguen momentos así. Eso quiere decir que son justos con lo que corresponde. Sí, sí. Y sabios con las providencias de Dios. Porque no todos tienen la misma necesidad, ¿no? Hay un pastor que tiene un hijo y hay otro que tiene 5. No es la misma circunstancia, ¿no? Si el que tiene 5 no lo llame. No, mentira, pero esa es la idea. Esa es la a esos que le gustan 5 o 6 hijos, a eso no lo llamen. Pero sí me explico. Es dependiendo de la circunstancia cómo uno puede acomodar y no sentir estamos lastimando o no siendo justos. Realmente la providencia de Dios permite que se pueda usar con sabiduría lo que tenemos. Muy bien. La Biblia dice que debe haber una pluralidad de ancianos, pero no dice cuántos. Tiene que haber más de uno. Y esto también significa que no es que tiene que haber 2 de una. Puede haber ninguno por un tiempo, luego puede haber uno, y luego quizás el Señor puede darnos 2 o 3. O a veces puede darnos 2 al mismo tiempo. El tema es siempre hacer las cosas conforme a la providencia que Dios nos ha dado. Yo fui pastor solo de nuestra iglesia por 8 años. Y hace 2 años Dios nos regaló a Taylor, que es el otro pastor de nuestra iglesia. Y es un regalo de Dios. Por cierto, él es el que predica cuando yo no estoy. No es mi esposa. Pero la idea es que esa realidad puede ser también según la providencia de Dios en diferentes maneras. Hay pastores que anhelan tener más de un pastor y solo son el único pastor por años. Y a veces se puede cometer un grave error, tratar de ser 3, 4 pastores rápido, simplemente por decir somos 4 pastores, pero no haciendo los procesos bíblicos o no mirando realmente la mano de Dios en medio de nosotros. Y eso es bien importante entenderlo. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que para ser pastor realmente la persona tiene que estar tocada por Dios. Correcto. Claro, porque pastorear no es un negocio, No. sino que es hablar la palabra de Dios, la verdad que está en la Biblia. Correcto. Son personas que, como dice usted, si no lo instruyen o van a entrar así, entonces ¿qué buscan? ¿Es entregar la palabra de Dios o es beneficio de la palabra de Dios? Correcto. Ahora, pero eso solo se puede comprobar si hacemos los procesos bíblicos. Eso es clave. Si no se hace eso, no puede ser. Correcto, porque esto es lo que nos permite tener un buen balance. Y disculpe, pastor, que diga tantas cosas, pero... No, está bien, así aprendemos. Cada se cubre, hija, hay que ser abierto y transparente. Eso está muy bien, muy bien. Habla que tú siempre escuchas. Muy bien, no, esto es sumamente importante porque nos ayuda a tener esa claridad con respecto a todos estos temas. Ahora, termina este punto de los ancianos. Ya casi estamos terminando, mis hermanos, pero sopórtenme un poquito. Quiero hacer bien este trabajo para no dejar suelto, porque la política es importante, ¿ya? Muy bien. Están en desacuerdo con mi hermana Patricia. Ella dice, no, dele, y los otros así. Patricia. Muy bien. Yo no sé, la hermana Patricia me dijo que le dé, yo le doy. No, yo creo que si nosotros vamos a ser miembros de la casa de Dios, uno no se puede quedar con inquietudes. No, hay que tratarla, sí. Tratarlas, porque entonces no vamos a ser unas personas transparentes en la casa de Dios. Sí, sí. Yo siento algo, por respeto lo digo, a ver si yo estoy equivocado. Correcto, y eso está bien. Porque ¿cómo voy a aprender yo si yo no pregunto? Sí, solo creo que están diciendo, es bueno ser transparente, pero más temprano, pastor, y otro día que no hayamos trabajado todo el día. Eso es lo que... Muy bien, entonces, la última cosa importante con respecto a los ancianos es esto, y esto es algo que está escrito en la política de una manera muy interesante. Dice, les voy a leer. Esta constitución asume que las normas del orden bíblico de una iglesia ordinaria quieren que una pluralidad de ancianos supervise la iglesia local. Ya hemos afirmado eso.
Aunque cada iglesia local es independiente, no toda iglesia local está completamente organizada. ¿Qué significa eso? Si no tenemos diáconos o pastores, todavía no estamos totalmente organizados, ¿verdad? Sería nuestro caso. La falta de una pluralidad de ancianos es una deficiencia real, seria y práctica en el orden de una iglesia bíblica. Por lo tanto, si en algún periodo de la vida de la iglesia no existiera una pluralidad de ancianos, sino que la iglesia contara con uno solamente, se requerirá que el anciano busque formalmente el ministerio pastoral de otro anciano de una iglesia hermana de confianza que sostenga como su estándar doctrinal la Confesión Bautista de Fe de 1689. ¿Qué significa? Si solo tenemos un pastor, como reconocemos la importancia de la pluralidad, entonces ese pastor va a buscar voluntariamente el apoyo, el amor, la mentoría de otro pastor para que nunca esté caminando realmente solo. Y al final es una ventaja porque si algo no está bien con mi pastor, yo puedo llamar a su mentor y decirle, mire, si yo estoy mal, corríjame y yo me quedo quieto. Pero si yo estoy en la verdad, yo creo que esto es algo en lo que podríamos trabajar en la vida del pastor. Y esto es bien importante. Las iglesias sufren cuando los pastores, cuando solo tienes al pastor y el pastor no quiere escuchar, solo tienes dos opciones, o la iglesia se divide o te vas, pero no hay más. Y no debería ser así. Debería haber una forma de corrección, debería haber una forma de arreglar, de restaurar. Y por eso esta es una práctica que creo que es sana. No es que nuestro pastor se pone bajo la autoridad eclesiástica de alguien más, sino que es una autoridad voluntaria, se somete voluntariamente porque hemos dicho que la iglesia es independiente. ¿Me hago entender? Pero esto es sano. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ningún pastor? Bueno, cuando no hay ningún pastor, los miembros de la iglesia señalarán, bajo los mismos estándares utilizados para la selección de oficiales, a hermanos dotados de entre la membresía para que lleven a cabo la predicación de la palabra, el liderazgo de la adoración semanal, etc. La iglesia, si lo determina necesario, puede recurrir al consejo de pastores de iglesias hermanas de confianza que tengan como su estándar doctrinal la Confesión Bautista de Fe de 1689. Noten, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin pastores? O no tenemos pastores. Tenemos que señalar hombres que puedan con autoridad enseñar la palabra. Y eso es lo que ahora tenemos, digamos, de manera informal, pero seria, ¿verdad? El hecho de tener a nuestros hermanos que enseñan la palabra en medio de ustedes. Y eso es una bendición, porque por eso la iglesia permanece, subsiste, tiene una dirección. Gracias a Dios por eso. Aquí lo que estamos diciendo es cómo asumirlo formalmente. ¿Sí? ¿Cómo se asume formalmente? Con respecto a los diáconos, ya hemos dicho lo suficiente. Ellos cooperan, ayudan, se someten a los ancianos. Ellos son aquellos que ejecutan las cosas para que se pueda llevar a cabo. Muy bien, ¿cómo se hace la designación de los oficiales? Que es la última parte y lo que realmente me interesa más para que pueda quedar graficado. Creo que funciona de la misma manera. Solo que quizá aquí podría venir, o vamos a dejar eso así, esto podría venir conectado con la proposición o la nominación que una iglesia local pudiera hacer. Hermanos, los pastores tenemos que enseñar la palabra. Al enseñar la palabra hacemos lo mismo que el apóstol Pedro hizo en la ocasión de Hechos 1 o que los apóstoles hicieron en Hechos 6. Hermanos, busquen entre ustedes hombres que cumplan con estas características. Y eso hace que se informe la mente de la iglesia qué es lo que estamos buscando, cuáles son las cualidades. Y luego de que eso se hace, la iglesia comienza a buscar entre sí hombres para ver si cumplen con esas cualidades. Y esos hombres se traen a los líderes para poder llevar ese proceso a cabo. Entonces, vamos a decir que esa nominación es lo que viene aquí detrás. Pero para que se haga la nominación formal o para que el pastor pueda proponer personas, acá es el marcador, se me perdió. Para que el pastor pueda proponer personas, es bien importante este punto que está aquí donde comenzamos el proceso. Esa nominación se puede obtener de diferentes maneras. El pastor puede preguntar a los hermanos de una manera privada,
¿Qué piensas? ¿Qué has pensado del hermano fulanito? ¿Crees que tiene los dones para enseñar? Y entonces el pastor puede hacer ese tipo para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por el otro lado, hay una consulta nominativa, que ya lo voy a mostrar ahorita muy rápidamente. Es algo que se hace una vez por año en la iglesia, en donde se le pregunta a la iglesia, ¿crees que Dios ha capacitado a hombres para poder cumplir este oficio en la iglesia? Y entonces, cuando se le pregunta a la iglesia responde, pero esos no son candidatos oficiales. Eso es parte de lo que viene aquí, es la nominación. Pero pongo esta línea para decir que no es una democracia, en el hecho de decir, a ver, ¿quiénes creen ustedes? La mayoría creemos que es fulano. Muy bien, entonces vamos a ver si fulano... Así no funciona. Porque puede ser que fulano, que todos lo reconocen y que el pastor ama mucho, está pasando un momento matrimonial muy complicado. O que él con toda su alma no quiere ser pastor. Pero no lo dice, él está contento, siempre sirviendo, pero él no quiere ser pastor. No podemos tener pastores ni con problemas serios, aunque todos lo reconozcan externamente, ni tampoco gente que no quiere estar en el ministerio. Se requiere una examinación más formal antes de poder poner a alguien como un candidato. ¿Me hago entender? Entonces, por eso esta línea es clave, porque esto no es una democracia. Los pastores tienen autoridad para examinar. Así que vienen las nominaciones de atrás, nos vienen diciendo qué hay y los pastores examinan. ¿Y qué es lo que hacen los pastores al examinar? Vamos a decir que la gran mayoría ve a uno o a dos. Entonces cumplen con las cualificaciones, el pastor está de acuerdo, entonces el pastor lo propone como un candidato. Y al proponerlo como un candidato, entonces se le da oportunidad de servir, se le da oportunidad y se le pide a los hermanos que lo inviten a las casas para poder pasar tiempo con él, para preguntarle sobre su carácter, sobre ver su vida, ¿verdad? Visitarlo, que puedan comprobar lo que siempre se hace en este punto. Luego se hace una votación solemne. Y en esa votación solemne, entonces se llega a la conclusión de si tiene que haber una ordenación o no. ¿Me hago entender? Entonces, pero para mí, en este punto, esta es la parte más importante. Como casi siempre. Es como lo que nos enseñó de un comienzo. Tiene que ser un hombre íntegro que muestre realmente que es una persona... Tiene una servietita. Una persona intachable. Correcto. Con una buena conducta que se pueda comprobar, porque eso nos enseñó de un comienzo. Correcto, eso. Los corintios parece que no... En 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Correcto. Muchísimas Y en gracias. dado caso que no hayan pastores, por decir, como el caso de esta iglesia, ¿quién propone a los oficiales? Muy bien, entonces, es una excelente pregunta. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que el domingo podamos celebrar una consulta nominativa. Gracias, Roberto, querido. Una consulta nominativa. ¿Qué significa eso? Preguntarle a todos los miembros qué es lo que ven. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven a alguien? ¿Ven a más de uno? ¿No ven a ninguno? Y entonces, en esa consulta nominativa van a poder expresar. Y en este caso, yo voy a tener el privilegio de poder examinar y proponerles. Es decir, hermanos, esto es lo que veo en lo que la mayoría de ustedes entiende. Y de mi conocimiento delante del Señor, de los hermanos que han sido nominados, esto es lo que les propongo. Entonces, ¿qué puede incluir esta proposición? Cuando se propone, tiene que ver con oportunidades de servicio, tiempos concretos. Puede ser 6 meses, vamos a orar 6 meses, vamos a hacer un ayuno una vez al mes para poder clamar al Señor, para pedir específicamente por esto. Y luego de esos 6 meses, voy a volver en tiempo de invierno, con nieve, y vamos a hacer una votación solemne. Y entonces, después de toda la comprobación del tiempo que están, de la supervisión que podemos hacer a la distancia, si la iglesia muestra esa unidad que se requiere, entonces se puede hacer una ordenación pastoral o la ordenación de diáconos. ¿Me hago entender? Entonces, en este caso, cuando no tenemos pastores hermanos de la misma fe y práctica nos pueden ayudar con eso.
Pero cuando ya tenemos nuestros pastores, son ellos los que hacen eso, porque esa es su autoridad. ¿Sí? Eso es clave. Por eso es importante el hecho de recordar que a los pastores Dios nos dio esa autoridad para poder guiar, ayudar, en nuestra iglesia local, por supuesto, pero tenemos responsabilidad con nuestros hermanos en todas las partes del mundo. Enseña que este domingo tenemos que hacer como una, no votación, sino que... Una consulta, vamos a preguntar, correcto. ¿Con quién nos vemos que puede hacer una persona? Correcto. Ya sea el hermano Daniel, el hermano Roberto. Ya está haciendo aquí una publicidad con todo, muy bien. Sí. El hermano Daniel, el pastor y el hermano Roberto, el diácono. Muy bien, entonces, la idea es esta. Después de que eso se propone, y lo que me gusta de este proceso es que hay dos preguntas. La primera es ¿quién? Pero la segunda es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Entonces, si no hay razones bíblicas, eso también me permite a mí examinar, ¿verdad? No, es porque es amoroso, es porque llega temprano, es porque siempre sonríe. Eso no son las razones, ¿verdad? Pero si están las razones bíblicas, uno dice, ok. E incluso la iglesia puede ser muy sincera y decir, lo veo, creo que todavía no es el tiempo, o lo veo, pero creo que en esto hay que trabajar, porque eso sirve para examinar también. Entonces, eso es una riqueza que nosotros podemos tener y una práctica que se puede hacer en orden para que realmente podamos tener como iglesia ese tipo de cosas. Hermanos, es una necesidad bien importante el hecho de que puedan tener pastor o pastores, porque eso va a permitir que puedan tener la libertad que quizás ahora es un poco más difícil por el hecho de no tener oficialmente pastores. Pero creo que este proceso nos va a ayudar a tener una limpia conciencia de saber este es el proceso correcto. Me van a entender, lo hemos hecho, lo hemos examinado, hemos visto la luz de eso y eso creo que puede traer muchísimo beneficio a la iglesia local. ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora para la elección, lo que se dice, les leo lo que dice, toda reunión de la iglesia para la elección de los oficiales debe ser, está hablando de esto aquí, ¿verdad? Esta es la elección, esta es la nominación, aquí se propone, se revisa, pero aquí viene la elección. Debe ser anunciado 2 días del Señor antes de que se lleve a cabo. Los nombres de todos los nominados serán discutidos por separado y será una votación sobre cada uno. Durante la discusión, el nominado que esté siendo considerado y los miembros de su inmediata familia, su esposa y sus hijos menores, dejarán la reunión hasta que se haga la votación escrita. Las cualificaciones escriturales serán leídas y expuestas y las cualidades de los nominados serán abiertamente discutidas en el temor de Dios y con el debido respeto a la reputación del nominado. La iglesia buscará unanimidad con respecto a cada nominado, pero cuando no haya unanimidad, el 90% de los votos serán requeridos para la elección de un oficial. 90% de los votos. Okay, es casi una unanimidad. Lo que se busca es unanimidad, pero el 90% nos ayuda a proteger de que la iglesia o la decisión de la iglesia nunca sea secuestrada. Eso es clave. Y la ordenación, después de la elección de un oficial, debe haber una parte de un servicio de adoración en el cual el oficial elegido sea ordenado e instalado en el ministerio por la imposición de manos del cuerpo de ancianos. Este acto solemne puede estar siempre acompañado de un tiempo de oración especial de la iglesia. La imposición de manos de los ancianos significa su aprobación del oficial elegido. ¿Sí? Bien, luego la política toma para poder hablar de la revisión de los oficiales. Los oficiales van a seguir siendo oficiales, pastores y diáconos, mientras cumplan con las cualificaciones bíblicas. El oficio no es algo para siempre, sino mientras se cumplan las cualificaciones bíblicas. ¿Qué pasa si un hombre deja a su esposa y deja de ser íntegro y entonces se une con otra mujer? Él no puede seguir siendo nuestro pastor. Y eso no es algo que depende de lo que él piensa. No, yo no creo que es algo malo. No importa lo que él piensa, lo que dice la Biblia es la autoridad. Entonces, en ese sentido, todo se somete a lo que dice la palabra de Dios. Mientras un hombre cumpla con esas cosas, puede seguir siendo un pastor. Si la esposa engaña al pastor. Ciertamente creo que ese pastor debe parar su ministerio. ¿También le afecta eso a él? Claro, porque ¿Tendría que dejarlo? creo que tendría que pararlo
su ministerio, tendría que bajarse del ministerio, pero creo que es diferente si él es el que engaña a si él es el que es engañado. Creo que es diferente, Eso me queda claro. pero creo que en los dos casos tiene que parar el ministerio temporalmente. Quizás en el uno, para nunca más poder volver a ser pastor, si él engaña, porque el punto es este, no debemos decir, marido de una sola mujer significa que no tenga esto o aquello. Marido de una sola mujer significa marido de una sola mujer. Es integridad moral sexual, esa es la parte clave ahí. Ahora, si cuesta trabajo levantar un testimonio así, no teniendo nada que te acuse, ¿cuánto más cuando eres culpable de algo, que eres sorprendido en ese pecado, algo así, que la gente vuelva a mirarte como un hombre íntegro, puede durar toda la vida? No, pero quiero decir yo, si el pastor, si él no es el culpable de lo que pasa, él va a dejar de ejercer como pastor. Debe hacerlo ¿Por qué si él no hizo nada? por el testimonio de Cristo. Ah, ya. Porque él no puede explicar a todo el mundo Ah, ya. afuera, Ya. sí, pero recuerda, yo no fui el que engañó, fue mi esposa. Eso no se podría. Solo ven los de afuera, ese pastor se divorció, Ah, o ese pastor no está solo. Entonces tiene que dejar de ser pastor. Pero a lo que voy es, digamos que pasan los años, él se vuelve a casar, él tiene el derecho de hacerlo, ya. y la iglesia dice, tiene que ser nuestro pastor. Amén. Y él puede volver a ser pastor y no hay. El problema es que son temas tan particulares y tan que hay que revisar caso por caso, porque a veces por el testimonio de Cristo es mejor no ser pastor nunca más. Ah, ya. Sí, no significa que esté vetado por alguna razón, significa que simplemente hay momentos y circunstancias donde uno dice, esto sería traer desprestigio al evangelio. Ya. Así es. ¿Sí? Y eso, y lo más importante, en el nombre de Cristo, yo puedo servir como el más pequeño de los siervos y que nunca nadie me vuelva a llamar pastor, si eso va a traer gloria al nombre de Cristo. Esa es la idea. Muy bien. Entonces aquí aparece el proceso de qué hacer. Se tiene que hacer una reunión cuando alguien está siendo cuestionado. No estoy hablando de este tipo de pecado. Otro pecado, un hombre violento, un hombre grosero. Son razones por las que puede dejar de ser pastor también. Entonces, un hombre así tiene que ser llamado a tener que rendir las cuentas al respecto, pero también a defenderse si está siendo acusado injustamente, porque puede pasar también, ¿verdad? Entonces, todo esto es sumamente importante. Todo esto está en la Constitución también. Muy bien. Último. Y ya, último. Yo miro a los clave aquí. Muy bien. Entonces, estamos claros con recibimiento de miembros, expulsión de miembros, también elección de pastores. Ven que el cuadro es siempre igual, porque el orden que el Señor nos da es siempre igual. Ahora, finalmente, en la política ustedes van a encontrar 3 reuniones anuales. ¿Sí? Esto está bajo el encabezado se llama reunión de negocios. Ustedes pueden cambiar el nombre si quieren a reunión de miembros o algo así. Hay reuniones de miembros que son extraordinarias. ¿Qué significa eso? Pueden surgir por cosas que hay que tratar, circunstancias que hay que llevar a cabo, pueden surgir en cualquier momento del año. Pero hay reuniones ordinarias. Esas ordinarias son 3. Una que sucede entre enero y febrero, otra que sucede entre junio y julio, y otra que sucede entre noviembre y diciembre, por ahí. Sí, más o menos es el balance. Ahora, ¿qué es lo que se hace en estas reuniones? Esto es bien importante y les voy a decir por qué me gusta tanto este proceso en la política. Es porque es como una especie de reloj. Cuando uno va a subirse en un avión, dicen que el mejor medio de transporte, yo sigo orando siempre, Señor, si aquí terminó mi vida, llévame, cuida a mis hijos. Ahora he estado orando con mayor, porque aquí si pasa algo, bueno, que Dios nos libre. Pero, ¿por qué hay tan pocos accidentes? Porque antes de que se vaya a volar un avión, hacen un checklist, ¿sí o no? A ver, mírame las turbinas funcionando, mira cosas funcionando, y comienza a hacer un checklist. Y cuando algo no hay, se retrasa el vuelo. Y siempre digo eso, me sonrío cuando dicen, se retrasó el vuelo, no puede salir, falla técnica, y siempre digo, mejor en la tierra que en el cielo. Pero esto es como un checklist. Es un checklist que nos va a permitir cada año volver a revisar los procesos. Por ejemplo, voy a empezar de aquí atrás. Aquí
nosotros vamos a tener el presupuesto de la iglesia. Ahí dice presupuesto, les prometo. El presupuesto de la iglesia se establece en la última reunión del año. Para el 2025, estos van a ser los rubros que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esto? Se revisa cuánto ha ingresado en el año, se hace un promedio, se ven qué se ha gastado, ¿verdad? Los pastores traen sobre la mesa un presupuesto más o menos pensado. La iglesia, me gusta decir esto, lo perfecciona, ¿verdad, pastor? Creo que aquí se podría hacer así, se podría... Entonces, se establece un presupuesto que se va a aplicar en el año que comienza, ¿sí? Entonces, se establece el presupuesto y empieza el año. Primera reunión del año, ¿qué se hace? Consulta nominativa. Todos los eneros o febreros, cuando ustedes hagan esa primera reunión, van a volver a preguntarse lo mismo. 2 preguntas. Primera, ¿hay alguien con los dones para el ministerio que tú veas entre los hombres de esta iglesia? Vas a poder poner sí o no. Si pones sí, tienes que poner su nombre y si es para diácono o pastor. Y si es no, pues ahí termina. Pero se tiene que preguntar. No siempre tiene que ser sí, porque no siempre hay esos hombres en medio de nosotros, ¿verdad? Ahora, y si dices que sí, la segunda pregunta es, ¿por qué crees que sí? Si ustedes tienen esa pregunta todos los eneros y febreros, eso va a hacer que ustedes todo el año estén siempre orando y pidiéndole al Señor, trae más obreros a nuestra iglesia, abre los ojos, permíteme ver hombres que tengan esas capacidades, porque sé que me van a volver a preguntar aquí. Y cuando uno llega a ese día, no tiene que llegar diciendo, bueno, no hay nadie, sino con la limpia conciencia de decir, estuve buscando y con libertad puedo decir, Señor, por favor envía, todavía no has enviado a nuestra iglesia. ¿Me hago entender? A veces van a haber años donde ustedes van a hacer un no, 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 no. A veces va a haber años donde van a decir sí, pero quizás no es muy grande quien lo está mirando. Y entonces con el paso de los años podría ser mucho más reconocida esa persona, ¿verdad? Y todo eso es parte de lo de la sabiduría que los pastores tienen que tener cuando se hace esta consulta nominativa. ¿Sí? ¿Qué se hace aquí? Se revisa las finanzas. Perdónenme, aquí también se hace un informe financiero de todo el año pasado para poder ver cómo se hizo lo del dinero y todo eso para que esté siempre claro. Aquí se revisa cómo nos está yendo con el presupuesto que aprobamos el año pasado para ver si lo estamos cumpliendo. Si no, se puede hacer una revisión para que el resto del año el presupuesto no esté tan desordenado como en los primeros meses. Y llega la última reunión y se hace una reunión para establecer el presupuesto del siguiente año. Si ustedes hacen esto cada año, ustedes van a tener todos los años un presupuesto bien ajustado a la realidad. Van a estar preguntándose todo el tiempo si hay hombres a los que Dios ha llamado al ministerio y van a poder estar evaluando también cómo se están usando las finanzas en la iglesia. ¿Sí? Por eso digo que es como un reloj, algo que se hace todo el tiempo y se puede hacer. Para estas votaciones, la mayoría, una simple mayoría de los votantes puede determinar qué se hace con el presupuesto o con cosas así. Y lo que cambia de porcentaje es lo que ya hemos hablado. Para recibir un pastor o recibir un miembro, ¿verdad? Se necesita el 90%. Pero para estas otras decisiones, una mayoría simple es suficiente. 51, 50 más 1. Sí, 50 más 1. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias. Entonces, quiero recomendarles lo siguiente. Lo primero es que puedan tener este documento completamente editado, cambiado, para que se le pueda dar un tiempo a la iglesia de que puedan leerlo, ¿verdad? Discutirlo entre ustedes y cualquier mejora o cambio lo puedan hacer para que en algunos domingos siguientes puedan sin problema poder aceptar públicamente la política, para que la política se convierta en la política oficial de su iglesia. ¿Sí? Por ahora seguimos en el borrador, pero ya el borrador hemos terminado la explicación, digamos. Ahora la idea sería, les recomiendo esto, poder leerlo, que todos tengan una copia, que lo lean y cualquier duda que tengan, discutirla. Y yo estoy pues siempre a la disposición de ustedes para juntarnos y aclarar si hay preguntas o dudas. Pero en un domingo, durante el culto o terminando el culto, aceptar públicamente la política, los miembros se ponen de pie y se acepta y entonces se firma un acta
como esto es lo que queda establecido. Esto es lo que somos eclesiásticamente. ¿Sí? Y lo siguiente que quería decirles es, creo que sería sano, debido a el tiempo que llevan, la perseverancia que tienen, el hecho de poder hacer la consulta nominativa el día domingo. Porque creo que eso por lo menos nos va a dar una luz de ver dónde estamos. Y yo voy a, apenas tenga eso, yo voy a hacer una carta donde formalmente puedan leerla en una reunión de miembros con las recomendaciones. Mis recomendaciones son las recomendaciones de un hermano de ustedes. Yo no tengo autoridad pastoral sobre ustedes, pero como un siervo de Cristo les puedo recomendar lo que veo y lo que creo que sería una buena idea para hacer. Y ustedes pueden, a través de la votación como iglesia, determinar, vamos a seguir el consejo o vamos a hacerlo de esta manera, y entonces podemos seguir hablando de los procesos. En caso de que hubiera candidato o candidatos que realmente pudieran ser aprobados, lo que haríamos es que propondría algo así como la espera de unos 6 meses quizá, y luego poder determinar la votación solemne. Pero tenemos que considerar, no hay apuro, pero tenemos que hacerlo bien y bien claro para que realmente todo esto se pueda cumplir. ¿Sí?